Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una silla de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momento. En el libro de Génesis, el libro de la creación, el primer libro en el Antiguo Testamento, se unirán y serán una sola carne. La lectura que escuchamos del libro del Génesis, Dios decide crear una ayuda adecuada. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, ni que también pues la mujer no esté sola. Al referirse al hombre se refiere a los dos sexos, ¿verdad? Al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque la ayuda va a ser complementaria, porque de manera mutua se van a ayudar y de esa manera representa la unión. ¿Cómo es que Dios también forma de la tierra al ser humano? ¡Qué maravilla y qué poder tan grande de Dios! ¿Cómo dice: polvo eres y al polvo volverás? Al hombre lo formó. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Y de su costado formó a la mujer, a su chava, ¿verdad? Su chamaca, la formó de su costado. Y a ella formó una pareja. ¡Qué maravilla! Pero antes que todo, Dios creó el mundo y todos los animales, los árboles, todo, hasta donde alcanzan nuestros ojos a contemplar. ¿Y cómo a ellos los puso al frente? Fue la primera pareja que Dios constituyó. ¿Cómo se llaman o se llamaban? Adán y Eva. Bien. Dios a través de esto establece la igualdad entre ambos, es decir, que hombre y mujer tienen los mismos derechos, los mismos. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que hay hombres que pisoteamos los derechos de la mujer. Pero pues la mujer no es tan dejada el día de hoy. No es tan dejada, o si se dejan ustedes que les digan algo así, que las reprendan, ¿verdad que no? Luego se ve pues que no se dejan. Entonces, eso es algo bien importante, ¿verdad? Donde Dios establece la igualdad de derechos, nos formó a su imagen y semejanza. Así que debe haber la tolerancia entre ambos, ¿sí? No crean que también al hombre no le va mal cuando la mujer se le pone pues bien, ¿verdad? Cuando se atranca la mujer, no crea que el hombre la goza también. Cuando ve que la mujer ya le frena la situación, pues hay que jalar bien. Hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Y más cuando escuchamos a Dios y que realmente reconocemos lo que Dios nos está haciendo, lo que ha establecido, lo que ha creado a su imagen y semejanza,
y nos dio una dignidad y una conciencia y sobre todo nos dotó de muchos derechos. El primer derecho que nos lleva a una obligación es obedecer a Dios. Es lo primero. Y ahí pues nuestros antiguos padres se fueron por otro laredo, por otro lado, se dejaron confundir por el mal transformado en una serpiente, lo confundieron, les contó cosas que no eran. Ustedes van a ser más que Dios. Luego, como decimos por acá, los eluriaron. Los elurió la serpiente. Ustedes son más que Dios. Y tantas cosas que con engaños le hicieron creer que es el diablo. Y cómo el diablo se vale de las personas, se vale también de nosotros para confundir. Es notable esto. Por eso es necesario que estemos informados a través de la Sagrada Escritura, que es el libro de la vida, el libro de la gracia, que nos va a enseñar ya también a defendernos. La Biblia nos enseña a defendernos de las injusticias, de los atropellos a nuestros derechos. Y esto también sucede desde nuestra casa, desde ahí empieza. A veces hay ese tipo de contracciones entre la pareja, que no hay cierta tolerancia, no hay comprensión, que está sucediendo, ¿verdad? Y eso hay que analizarlo, y eso cada pareja lo va a ir analizando de manera consciente y reconociendo cuál de los dos tuvo la causa o el error o la falta, etc. Eso también es bien importante, ¿verdad? No exagerar tampoco. A veces exageramos más de la cuenta. Y hay que ver las cosas desde un punto de vista normal, ¿sí? Entonces lo que Dios ha establecido es el amor entre la pareja. El amor, ¿qué va a decir? Pues la tolerancia, el respeto, la comprensión, la paciencia, porque debemos de tener pues paciencia. Es una de las virtudes que Dios nos deja plasmadas en nuestra vida, la paciencia. Y la paciencia es una virtud. Aquel que tiene esa paciencia ha alcanzado una virtud muy llena de gracia, ¿sí? La paciencia. El ser humano a veces no somos tolerantes, nos desesperamos, pero tenemos, si no somos pacientes, pues hay que aprender a hacerlo, porque en las cosas de Dios se aprende, no se nace sabiendo, sino Dios nos está llevando desde el vientre materno. Dios nos está llevando poco a poco. Nacemos en esta vida, crecemos y Dios nos sigue llevando de su mano, nos sigue hablando de su palabra y de su amor, ¿verdad? Entonces allí está un punto bien importante, el matrimonio. Ahora aterrizamos también en el Evangelio, que es lo central. Qué interesante es esta mujer Fenicia, ¿verdad? Que aquella fe tan grande y aquella humildad. Tenía una hija, ¿qué problema tenía su hija? Se le había metido el diablo, ¿verdad? Por los ojos y por todas partes se le metió, así que estaba endemoniada. Esa es la palabra. Estaba endemoniada la niña y su mamá no sabía qué cosa iba a hacer. Pero bueno, Dios ya se hace presente en el mundo y se dio cuenta que ahí andaba el Señor, porque en Nazaret, ahí andaba el Señor. Dice, ahora es cuánto, chile verde para darle sabor al caldo. De una vez lo busco y que me atienda y me solucione este problema, porque ella solita no podía. Se sentía impotente ante ese desafío que estaba viviendo su hija. Así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos sentimos impotentes porque solo no podemos. Le hacemos la lucha. Y cuando de plano sentimos que nuestras fuerzas se agotan, voy a hablar con mi Señor Jesucristo. ¿Y Él nos escucha? ¿Sí o no? ¿Nos resuelve? Claro que sí. Él nos resuelve. Y cuando escuchó el comentario de la mujer Fenicia, él
ya lo tenía resuelto. Pero dice, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles a los hijos para echárselos a los perritos. Qué impresionante es este acto de Jesús, quizás un poco fuerte y severo el Señor. Quizás, bueno, no le quería a los animalitos, ¿por qué me dice así? Pero ella le dio una respuesta muy congruente, muy concreta, con mucha humildad. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó al Señor? Pero también es cierto, Señor, que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y así es. ¿Qué sucede cuando estamos comiendo? Si tenemos cariño por los animalitos también, les damos de comer. ¿Por qué? Porque también ellos tienen derecho a ser alimentados. O lo que sobra ahí lo juntamos y se los damos a los perritos. De hecho, pues no es desperdicio. El día que comemos, de lo que sobra, pues ahí se lo doy, ¿sí? al perrito. Y si tenemos perritos dentro de la casa, estamos comiendo, y de lo que cae de la mesa, ellos se lo comen. O a veces mismo se los tiramos al suelo, y ellos se los comen. Fíjense qué impresionante, y sobre todo la fe y la paciencia de esta mujer. Qué fe tan grande expresa en ese momento. Y Jesús le dice, mira, anda y vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a la casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y se dio cuenta que el demonio había salido de ella. ¿Cómo la ven desde ahí? El milagro y la fuerza de Dios. A veces el Dios se manifiesta durito y sentimos como que le hablamos a Dios y sentimos como que no hay nada, como que Dios dice se enojó por Dios, pero no importa, tiene razón, el Señor tiene razón. ¿Cómo no va a tener razón el Señor cuando nos reprende también? Nos llama la atención. No hagas esto porque es incorrecto, es un pecado. No seas soberbio o soberbia porque es un pecado, y la soberbia es uno de los pecados capitales. Tenemos los siete pecados capitales que voy a compartirles. Voy a hablarles a ustedes de un santo, ¿verdad? Un hombre como nosotros. Hay mujeres santas también, que se llamaba Santo Tomás de Aquino. Fue un gran hombre de fe, un hombre que escribió impresionante varios tratados de la iglesia, un hombre que defendió la iglesia totalmente, que es Santo Tomás de Aquino. Bien, Santo Tomás de Aquino, en el año de 1224 a 1274, fue un filósofo y teólogo italiano. Es considerado uno de los predicadores y pensadores más influyentes del cristianismo en nuestra Santa Iglesia Católica. Él era de Nápoles, de Italia. Ahora, fue canonizado en el año 1323 y declarado doctor de la Iglesia en el año de 1567 por la Santa Iglesia Católica. Bien, Santo Tomás de Aquino, quien definió los 7 pecados capitales que se conocen y como son: pereza, soberbia, gula o glotonería, lujuria, avaricia, ira y envidia. Esos son los 7 pecados capitales, y que el ser humano los expresa porque se les mete el diablo hasta por los ojos. La pereza es la negativa a realizar las tareas necesarias. Cada acto de estos pecados tienen su demonio. La pereza, su demonio es Belfegor, y la pereza puede ser también de espíritu. El perezoso, pues, no se entrega a Dios por falta de alegría, no tiene ganas, es un perezoso, es flojo. La ira
La ira se define como una emoción de odio y enfado no controlado. Una emoción negativa que se puede manifestar como una negación de la verdad hacia uno mismo, hacia los demás, así como creciente deseo de venganza. La ira quiere venganza, quiere vengarse. La definición moderna también incluye la intolerancia hacia las otras personas por su raza o religión, llegando incluso al extremo de la discriminación. Ese es el inicio de un pecado que no guarda una relación estrecha con el interés personal y egoísmo. Soberbia. La soberbia es la atribución a los propios méritos de cualidades vistas como dones de Dios. Inteligencia. Su demonio es Lucifer. El soberbio no reconoce a nadie por encima de él, ni tan siquiera reconoce a Dios. A él no le importa la cuestión espiritual, lo religioso. Él es un soberbio, es un hijo del demonio. La gula. La gula se refiere al consumo excesivo tanto de comida como de bebida. Cuando excedemos en los alimentos, pico aquí, pico allá, ya comí, ya ando picando por donde quiera, esa es gula y es un pecado. Es un pecado ante los ojos de Dios, el exceso. Así que hay que ponernos a dieta. También incluye formas de comportamiento destructivo por uno mismo y para los demás. Nos excedemos en las críticas, en tantas cosas que dañan. La lujuria corresponde al placer sexual buscado por uno mismo de forma inmediata. Quien es lujurioso busca una gratificación personal y fugaz. Considera a los demás como simples cuerpos en lugar de personas. Su demonio es Asmodeo, ese es su demonio. Avaricia. La avaricia es del mismo modo que la gula y la lujuria, un pecado de exceso y se caracteriza por el deseo de adquirir bienes materiales en cantidades y muy superiores a las que son necesarias para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Santo Tomás de Aquino definió la avaricia como un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. Vámonos con el último pecado capital, envidia. La envidia es la tristeza por los bienes que posee otro y que se consideran perjudiciales para uno mismo, ya que disminuyen la propia excelencia o notoriedad. Una persona envidiosa no solo resiente los bienes de otra persona, ya sean talentos o apariencia o posesiones, trabajo o popularidad, sino que también se alegra, incluso disfruta en reveses o adversidades que enfrenta una persona, y su demonio se llama Leviatán. Ese es su demonio del envidioso, ¿sí? Entonces imagínense ustedes con ese tipo de situaciones que muchas veces desconocemos. ¿Ustedes ya sabían eso? Los 7 pecados capitales. ¿Sabían su significado? Ahí está. Es bien importante saberlo. Por eso, con la ayuda de Dios, que nos da esa sabiduría, estamos tratando de extender esto con algunas cosas que desconocemos. Yo mismo a veces desconozco ciertas cosas y me voy a los libros, a los libros de la iglesia, me voy a la investigación, consulto con sacerdotes que son de mi entera confianza, hablo con ellos y me dan una explicación en algunas cosas, ¿sí? Sin embargo, a veces no lo hago comúnmente, a veces lo hago. Y me voy a los archivos que tengo de la iglesia, ¿sí? Entonces, me está ayudando muchísimo también a acrecentar esto para que todos aprendamos. Porque de eso se trata. Se trata de aprender. Todo esto yo también lo viví en mis estudios, cuando estuve preparándome. Entonces, pero uno tiene que seguir adelante estudiando. No hasta ahí termina todo. Tiene que ir uno preparándose, ¿sí? Entonces ahí están los 7 pecados capitales. Porque no es lo mismo aprendérmelos de memoria y no saber qué significan. Porque quedamos igual. Necesitamos saber preguntar
Hay que pregúntenle también al sacerdote. A ver, padre, explíqueme esto, tenemos esta duda. O a ver al celebrador. Oiga, el celebrador, ayúdenos con esta duda que tenemos. Es nuestra obligación. Es nuestro deber. Yo en lo personal lo hago con muchísimo gusto. Pero también pues, nadie todavía me ha preguntado. Pero estoy yo abierto, estoy en las redes sociales y ahí estoy pasando todo esto, ¿sí? Entonces les invito a que nos sigan en las redes sociales para bien de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.